Pues sí, la Casa de América Latina, aquí en París, acaba de inaugurar la exposición Ondas y Cavernas de la artista argentina Cristina Martínez, en la que presenta dos series de obras inéditas, trabajos recientes sobre papel, que interpelan a los clásicos de la historia del arte y que quieren traducir de algún modo los perfiles de un paisaje interior. Y para hablarnos de esta exposición y de su larga trayectoria en el mundo del arte, Cristina Martínez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que naciste en la ciudad argentina de Bahía Blanca en 1938, pero me gustaría que nos contases cómo fue la infancia de Cristina Martínez allí en esa ciudad tan bonita. ¿Es cierto que tu padre te regalaba cajas de lápices de colores? De muy pequeña ya. Sí, mi infancia fue muy simple, en el sentido que no hubo ningún accidente particular, como muchas veces pasa en la vida de la gente. Solamente que yo siempre fui una niña muy encerrada en mí misma, que no preguntaba nada, según me decía mi madre. Parecía que todo lo sabía, pero en realidad era porque yo tenía una hermana mayor que era muy charlatana y entonces me enteraba absolutamente de todo lo que pasaba. Ese encierre, digamos, que yo tuve muy extraño, tenía miedo de muchas cosas, pero a la vez hice una escolaridad muy regular y muy pronto me destaqué porque dibujaba muy bien. Es decir, que en la escuela ya, bueno, se veía que había una cosa un poco particular, que las maestras estaban extrañadas, contentas de verme dibujar, etc. Bueno, eso es la parte así. Y después el contacto con la naturaleza que tú evocabas hace poco. Yo me doy cuenta, viviendo en una gran ciudad como París, salvo el Sena, que es una maravilla, donde siempre uno va no sé, a tomar energías. Allá teníamos algo muy extraño y muy agresivo, que era el viento, que estaba presente todos los días y con mucha fuerza, y cuando íbamos al mar era lo mismo, el mar era muy salvaje, pero también eso hace que la playa era otra cosa y la vegetación es otra cosa, es decir, que hay un movimiento continuo en ese. Y yo siempre, ya un poquito más grande, sentí esa necesidad, digamos, yo entreveía un poco la posibilidad de ser una pintora, y el paisaje me llamaba la atención. Es decir, yo pensaba que era por el paisaje que yo iba a entrar en la pintura, cosa que no está muy lejos de lo que sucedió, digamos. ¿Cómo era la luz ahí en Bahía Blanca? Es una luz muy cruda, porque como hay mucho viento, hay cantidades de nubes que pasan todo el tiempo, los cúmulos famosos, que viajan durante todo el tiempo y hay una luz muy fuerte, sí. Y los atardeceres y los amaneceres son unas escenas de ópera, yo decía en la época. Y esas muy cajas, coloridas. Esas cajas de lápices de colores fueron sí. la base del artista que serías más tarde. No sé, mi padre tenía una imprenta bastante grande y siempre traía a casas todas las chutes, los restos de papel que quedaban, todos traía para que jugáramos, para que hagamos cosas. Y también tuvo la buena idea a veces de poner en evidencia los lápices de colores, porque yo creo que a él le gustaban mucho también. Era alguien que de alguna manera se formó solo, entonces tenía una necesidad, que hubiese querido utilizar el color en la imprenta y no pudo hacerlo por cuestiones técnicas. Tenía una formación bastante rudimentaria, pero yo creo que era muy sensible a ese tipo de cosas y bueno, era una manera de iniciarnos. Una de tus primeras exposiciones las realizas en Bahía Blanca, precisamente, en 1961. ¿Qué recuerdos te quedan de esa exposición? Muy importante, porque yo ya me había ido a vivir a Buenos Aires porque buscando una enseñanza de mayor calidad con pintores reconocidos. En ese momento se organizaban en Argentina
lo que se llamaban los talleres populares, es decir, tanto en teatro como en artes plásticas, que estaban dirigidos por artistas de renombre, pero que nosotros financiábamos el taller y todo el resto, es decir, que la enseñanza era... Y yo hice una experiencia ahí en Buenos Aires durante 3 años, y después de esa experiencia hice la exposición en mi ciudad. Entonces fue una especie de conclusión de un periodo antes de venirme a Europa, si querés. Precisamente un año más tarde, en el 62, decides instalarte en Francia. ¿Cuáles fueron, Cristina, las razones que te empujan a venir a París? Artísticas, me imagino, ¿no? Artísticas es el hecho que en la Argentina nos sentíamos un poco desnutridos de imágenes, es decir, en los museos, hay museos importantes, pero había muy pocas obras, digamos, de la historia del arte, entre comillas. Entonces conocíamos nada más que reproducciones y reproducciones, más o menos buenas, más o menos malas, etc. Y entonces dijimos con mi marido, que fue escultor después, que vendríamos a Europa para ver museos, para ver las obras en su original, ¿no es cierto? Ver a Rembrandt era un sueño, ver a Vermeer era un sueño. Entonces hicimos ese viaje sin ninguna idea fija de quedarnos. Es decir, se puede hablar de hambre era un paso más. Y bueno, y había también ya las razones políticas que se mezclaban un poco en el clima, que la vida en Buenos Aires no se hacía tan fácil. Hablando de política, en el 68 tienes apenas 30 años. ¿Cómo viviste los hechos del 68 aquí en París? Sí, para mí fue una sorpresa muy grande. Me acuerdo que habíamos ido a Suecia por una exposición y veníamos en coche desde Suecia y empezamos a escuchar todo lo que pasaba, todas las revueltas, y bueno, descubrimos llegando que realmente era una revuelta importante. Y yo, una de las cosas con relación a Francia que yo vi en esa revuelta es que de un día para otro vi la gente que yo trataba todo el tiempo, muchas de ellas, sobre todo los jóvenes, cambiar de actitud. De un formalismo muy escolar, muy retenido, pasaron a una explosión de romper todo, por ejemplo, cosa que yo ni me imaginaba que podían las personas tan bien educadas, tan corteses, todo eso, de repente, bueno, las cadenas desaparecían, los postes estaban tirados, todos los adoquines empezaron a volar. Realmente nunca había sentido esa furia, una furia urbana, si querés. Tú eras ya menos joven, digamos, a los 30. ¿Cómo? No, claro, eran gente de otra generación, digamos. Era gente más o menos alrededor de los 20 años, es cierto, que estaban en eso. Aquí en París, en el 65, tu primera exposición es en la Bienal de París, en el Museo de Arte Moderno, y vas a obtener una mención honorífica por una escultura. Ese premio fue una manera de darte a conocer aquí en Francia. Sí, fue una manera... Para mí me cayó demasiado pronto, digamos, en el sentido de que yo no estaba preparada. Yo me había lanzado a un trabajo importante y cuando trabajo mucho, insistiendo, y había logrado hacer piezas que son interesantes, existen todavía. Y de repente fueron vistas como algo un poco excepcional, pero yo no conocía el medio. Es decir, que hay que ver que el otro día leyendo, cuando leo memorias de los escritores, son su juventud y su niñez acá, yo me digo que cómo es que yo estoy en Francia, porque mi niñez fue de una simpleza increíble, es decir, que hay muchos valores que tienen y que me han servido para avanzar en este mundo cultural.
pero digamos, yo no tenía para nada esa nourriture, como es esa especie de sabor de la cultura que tienen los franceses, ¿no es cierto? ¿No? Me perdí allí, no sé qué pregunta me hiciste. Tus esculturas, Cristina, tenían algo de... Voilà, que yo no me sentía para nada cómoda en el medio, donde me privilegiaban con ese premio. Yo no sabía qué hacer realmente con ese premio. Fue una angustia muy profunda. Esas esculturas eran casi provocadoras, ¿no? Muy sensuales también, he visto unas sí, formas. Eran sensuales, sí, porque yo había decidido, una decisión en ese momento, que la sensualidad había que integrarla, tanto como el humor. La sensualidad y el humor tenían que estar integrados al objeto. Y también el color, cosa que me valió a veces, sí, no era nada habitual, digamos. ¿El hecho de ser mujer fue un hándicap o al revés? Quizás te comparaban con Niki de Sanfal, esas escultoras de principios de los 60. No, Niki de Sanfal era una figura que se distinguía ya con mucha originalidad y, bueno, yo la respeto muchísimo, es decir, que no sé si influyó sobre mí, probablemente sí, en la libertad de tono, tal vez, ¿no es cierto? Pero, bueno, el problema de las mujeres no es específico al ser pintora, digamos. Es una situación que se vive, digamos, y más adelante por otras razones, que se vive como todas las mujeres viven, es decir. ¿Dejaste la escultura para darle más sitio a tu marido, al trabajo de tu marido, escultor? No, para nada, no fue para nada eso. Él lo tomó muy muy individualmente. No, lo que pasó es que tú hablabas de la problemática femenina, es decir, que yo tuve una hija, justamente estaba embarazada en los movimientos del 68, hice todas las manifestaciones embarazada con mi hija y ella está muy contenta de eso hoy día. Pero, digamos, el hecho de tener un niño te restringe el campo de acción y el campo del tiempo. Y todo eso se unió a ciertas dificultades técnicas que yo no supe superar en la escultura, que yo un poco la dejé de lado, diciendo, bueno, volvamos a otra cosa más simple y tal vez luego seguiré. Y en ese lapso mi marido encontró otra manera de entrar al volumen. Bueno, era su derecho. Que tu marido... estábamos todos en un momento de evolución, digamos. Sí. Digamos a nuestros oyentes, tu marido era Jacques Van Arsky. Jacques Van Arsky, sí. Gran escultor que estuvo aquí con nosotros hace unos años. Seguramente, sí. Malogrado. Quizás, volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en la Casa de América Latina, en tus paisajes interiores utilizas una técnica muy minuciosa, formando diminutos píxeles. En el fondo, los píxeles ya los utilizaban los impresionistas, ¿no? Los puntillistas, Seurat. Sí, se ha cambiado de vocabulario en realidad, porque yo lo que hice en esta etapa de trabajo es utilizar lo que se llama una trama carré, que me permite abrir el espacio del papel, digamos, como es un camino hacia los bordes del papel, sin problemática de centro. Es decir, es un espacio que uno se da, digamos, para trabajar la composición, porque, bueno, para mí eran composiciones horizontales, tal vez el problema del paisaje con la línea de horizonte no está lejos de eso, y esas ondas, que yo les llamo ondas, siguen un poco esa horizontalidad. Ahora, digamos, y el trabajo se fue organizando en función de esos pequeños cuadrados sucesivos que para mí son una guía, porque yo trabajo con una pluma muy fina que va llenando esos pequeños cuadrados con colores que van evolucionando según la idea que yo puedo tener de esas ondulaciones, ¿no es cierto? Entonces, al final da una impresión de lo que hoy se llama pixel,
Pero yo no he pasado por la informática, conozco las imágenes pixelizadas, no me voy a hacer la inocente, ¿no es cierto? Conozco perfectamente y trato de hacer algunas cosas, he hecho algunos proyectos con informática, pero no soy para nada hábil, y en este proyecto no entró la computadora, es decir, ese resultado de pixelización es posterior, es como un resultado que yo no busqué. Y que ahora me encuentro con el comentario de la gente que como digamos, la pantalla y la pixelización ya está tan entrada en la mentalidad de la gente, ven a través de eso, ¿verdad? Y otra persona que tiene una cultura diferente me dice, sí, vos estás en el pointillismo, estás en el postimpresionismo. Y yo le digo, tenés razón, yo también haciendo eso, yo me encontré que estaba haciendo un trabajo con el color que no estaba lejos de los ¿cómo se dice en español? Puntillismo. Y la búsqueda está más cerca de los puntillistas, es decir, es una manera de despedazar el color, es decir, que uno tiene un rojo y bueno, ¿dónde voy al violeta? ¿Dónde voy al naranja? ¿Dónde voy al amarillo? ¿Dónde voy al ocre? ¿Dónde voy al azul? Etcétera. Es decir, es una manera de trabajar el color que está mucho más cerca de los puntillistas que la pixelización en realidad. En la segunda serie que presentas citas a grandes maestros de la pintura, Matisse, Holbein, Tintoretto. Es una manera de recordarnos, Cristina, que no se puede echar a la basura toda la historia del arte como hacen algunos artistas hoy en día. Somos hijos de los clásicos. No es para nada mi... Es decir, no es para nada una reivindicación. Yo creo que yo me siento muy a gusto en la imagen, en el museo. En los museos yo me siento muy cercana de esas obras que he citado. Para mí no son intemporales. Yo utilizo muy a menudo en mi vida y mi trabajo esa noción de intemporalidad, porque que va por encima de las modas, de los tiempos, de cada tendencia artística, de las muertes sucesivas que se anuncian de la tendencia artística. Para mí hay una intemporalidad. Entonces, esas imágenes para mí son mías, de alguna manera son lo que yo he absorbido, digamos, y surgieron, yo pienso, tal vez me hagas otra pregunta después, de una manera simbólica, sin que yo pretenda hacer el símbolo. Pero hay un simbolismo en la elección de esas imágenes. Y sobre todo una admiración, imagino, ¿no? Respeto y admiración de los clásicos. Sí, por supuesto, pero eso vivimos, es nuestro alimento, nuestro alimento primero. Es decir, el arte es una sucesión de imágenes, desde las grutas hasta hoy día. ¿Cómo te sientes, Cristina Martínez, en esta sociedad donde la imagen prima por todos lados? Cuando viniste aquí a Francia venías buscando imágenes y ahora quizás hay demasiadas, ¿no? ¿O es un lujo poder? Sí, es un abuso de la fotografía. Yo creo que la fotografía ha tomado un campo que ya no tiene ni sentido, porque ya ni se ven las imágenes. Yo no creo, es una especie de boxeo entre los ojos y las imágenes, y que yo no creo que la gente hoy día, con todas las imágenes que toma, logre ver de una manera particular una imagen. Bueno, siempre hay artistas que tienen realmente una conciencia de lo que están tomando como... Pero esa invasión que tú hablas, bueno, yo creo que eso anula la imagen. Produce un empacho. Estamos empachados. Sí, algo así. En fin, pues si les queda todavía
apetito de imágenes, tienen una cita en la Casa de América Latina para la exposición de Cristina Martínez, que por cierto estará abierta hasta finales de octubre. Pero desa prisa porque vale realmente la pena. Muchísimas gracias, Cristina, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito en esta exposición. Bueno, gracias a ti.